Buenos días, señoritas y señores. Hay algo que había que aclarar aquí, ¿no? Ya al final, cuando hablamos sobre la brecha aniónica. La brecha aniónica, como se mencionó, sirve para diferenciar o hacer alguna precisión con respecto a la acidosis metabólica, solo en ese caso, ¿no? Y bueno, ya mencionamos en qué consistía la brecha aniónica, ¿no? Básicamente es este conjunto de aniones que no se miden, ¿no? Y que es la diferencia que hay entre el catión principal, que es el sodio, el cloro y el bicarbonato como aniones. Entonces, esta es la brecha. Ahora bien, en una acidosis, lógicamente, metabólica, lo que sucede es que el bicarbonato disminuye, ¿no? Listo. Ahora, esa disminución del bicarbonato puede ser por dos circunstancias, ¿no? Porque hay un consumo del bicarbonato, esto significa que hay otro ácido que está siendo neutralizado, tamponado, y eso hace entonces que el bicarbonato disminuya, ¿no? Esto disminuye, entonces la brecha aniónica aumenta. Pero hay que considerar que el cloro está sin alterarse, está normal. La otra posibilidad es que se pierda bicarbonato, ¿no? Vía renal, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en este caso, más bien lo que hay, que la brecha aniónica es normal. Claro, pero ¿por qué? Porque el cloro aumenta. Entonces, si el cloro aumenta, el bicarbonato está disminuyendo, pero el cloro aumenta, entonces la brecha se mantiene. Entonces, eso nos hace, digamos, una diferencia con dos ejemplos, ¿no? Que es por consumo de bicarbonato y por pérdida de bicarbonato. Ahora, sin embargo, debemos recordar que la brecha aniónica está en función también de los cationes y aniones que acá no están siendo considerados, ¿cierto? Entonces, esos aniones y cationes que no están siendo considerados pueden variar, y ellos también pueden variar la brecha aniónica. Aquí, en lo que al comienzo hemos mencionado, ¿no? Aquí, miren. Claro, la brecha aniónica solamente lo estamos viendo hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta acá nada más. Y todo esto es brecha aniónica. Pero miren, hay otros elementos, otros cationes que pueden variar, y aniones también, entonces va a variar la brecha aniónica. Eso para que lo tengan en cuenta. La brecha aniónica, tal como lo estamos mencionando en este momento, es solo para, digamos, ver lo que es el equilibrio ácido-básico en lo que ahora estamos viendo, nada más. Por eso les decía que lo demás ya se lo dejamos a la fisiopatología. ¿Listo? Muy bien. Entonces esto para, digamos, concluir. Y empezamos ahora otro tema. Metabolismo, ¿no? Que lo vamos a desarrollar el día de hoy. Presiento que se van a intoxicar, pero ni modo, tenemos que avanzar. Veamos el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Siempre hablamos de metabolismo, ¿no? Y bueno, en términos generales y rápidos, es el conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en las células del cuerpo. ¿Esto para qué? Para convertir los alimentos en energía. Claro, eso ustedes lo saben, es cultura general, no hay mucho problema, ¿no? Ahora, ciertamente el metabolismo prevé de la energía para todo lo que funciona en el organismo, ¿no? Para las actividades desde las más simples a las más complejas, o simplemente el hecho de estar en reposo, como ahora están ustedes, necesitan energía, ¿no? Entonces todo eso nos prevé el metabolismo. Y el metabolismo nosotros lo dividimos dependiendo si hay producción de energía o consumo de energía. Si hay producción de energía, entonces significa un catabolismo. Las moléculas deben ser descompuestas para que liberen energía. Y más bien cuando se está haciendo consumo es para hacer anabolismo, ¿no? Y de por medio también está la producción de temperatura, que eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, un conjunto de procesos físicos y químicos que finalmente van a convertir y usar energía. Como mencionamos, acá hay dos partes, ¿no? El anabolismo y el catabolismo. El anabolismo
es fábrica o síntesis de biomoléculas, consume ATP, es un proceso energéticamente cuesta arriba, ¿no? Se necesita energía, supone también procesos de reducción, ¿no? Ahora, y generalmente esto va dividido hacia rutas divergentes por las diferentes formas de energía que se tienen que utilizar para las actividades. Ejemplo, síntesis de proteínas, fotosíntesis, claro, en nuestro caso no hay fotosíntesis. El catabolismo más bien degrada moléculas y produce energía. Es un proceso cuesta abajo, ¿no? Y supone procesos de oxidación. La ilustración es clara, ¿no? Cuando uno quema el papel, ¿qué está haciendo? ¿Reducción? ¿Oxidación? Oxidación, porque se está combinando con el oxígeno. Es lo mismo en el organismo. Es lo mismo, solo que en procesos controlados. Porque claro, no comemos, qué sé yo, un alimento y se quema allá adentro, ¿no? No, sino va en procesos descomponiéndose que al final no es sino oxidación. Implica rutas convergentes, bueno, ahí está la glicólisis, ciclo Krebs y todo lo demás, ¿no? Ahora bien, eso significa que el organismo en el metabolismo tiene formas en las cuales se produce la energía, ¿no? Una de ellas es la energía química, que es la más utilizada, etcétera, y da lugar a la síntesis de ATP y otras moléculas como la fosfocreatina, todos ellos, ¿no? Entonces, es energía química la que se está utilizando, pero también están los potenciales de reducción. Ahora bien, hay moléculas que tienen la capacidad de donar electrones. Y si una sustancia gana electrones, se está reduciendo. Entonces, otra sustancia reducida le va a dar, y eso es energía, le transfiere energía. Entonces, hay formas de energía que se dan por el potencial de reacción. Y también están los potenciales electroquímicos. Varias veces hemos hablado de las gradientes químicas, ¿no? La diferencia de cargas eléctricas que hay, y también el pH. Entonces, esas son otras formas en las cuales el organismo las considera como energía para poder tener energía o producir, o simplemente cumplir su función, ¿no? Si consideramos el ATP, es la moneda energética, ¿no? Prácticamente todas las reacciones que están en el organismo son por el ATP. Es el que provee. Y es una molécula altamente energética, ¿no? Se necesita entonces de ATP para que se pueda producir. Para ello se necesita de ATP, ADP y pirofosfato, y de otra molécula que tenga alta energía, que se va a catabolizar, pero libera energía y forma ATP. Tenemos el ATP. Luego el ATP sí lo vamos a utilizar para los procesos anabólicos, va a liberar su energía y se sintetiza una nueva sustancia, o se produce una reacción que libera energía, ¿no? Acá de por medio está la energía. Ahora bien, las moléculas de ATP, los tres ATPs que están unidos son altamente energéticos, los tres. Por eso el ADP en ciertas circunstancias también puede dar energía, solo que el organismo no lo utiliza como el ATP. Ahora, cuando se utiliza el ATP, sí, parte de la energía va a la síntesis o a la reacción que se quiere, pero una gran proporción se va en temperatura, se pierde como temperatura. En buena cuenta, las reacciones del organismo no utilizan toda la energía del ATP, solo una parte. Y eso ya es un punto que vamos a tomar en cuenta más adelante. Ahora bien, entonces tenemos esta molécula de ATP, bueno, ya mucho lo conocemos y no vamos a hablar mucho. El ATP en la célula se produce en dos ámbitos, ¿no? Uno fuera de la mitocondria, ¿no? Desde la glucosa, por ejemplo, se tiene el piruvato y luego esto se forma el ATP. Esto no se produce en la mitocondria. Entonces, ¿qué cosa es esto? La vía glicolítica. Claro, está afuera. Ahora, cuando el piruvato ingresa, se convierte en acetilcolina en la mitocondria, sí entra al ciclo de Krebs y todo,
Y a través de la cadena de electrones se produce el ATP. Aquí estamos más bien hablando de la respiración aeróbica, metabolismo aeróbico. Se tiene de los dos procesos, solo que la gran diferencia es que la vía aeróbica es la que nos provee de la energía, mientras que la anaeróbica es bien limitada, ¿no? Luego, como mencionamos, están las coenzimas transportadoras de hidrogeniones, que también podemos mencionar, ¿no?, que cuando una molécula adquiere hidrogeniones se reduce. Esa es otra forma de mencionarlo. Y esas moléculas reducidas también liberan energía para que se dé el anabolismo, ¿no?, poniendo en este caso. Entonces, son también moléculas que transfieren energía y posibilitan reacciones. Acordémonos que el NADH y el FADH son moléculas que están reducidas, pero van a la cadena respiratoria. Y son ellas la energía que proveen para que se sintetice el ATP. La cadena respiratoria produce ATP, pero es por estas moléculas, que vendrían a ser los intermediarios entre el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Y simplemente lo que mencionamos, ¿no? En catabolismo no es sino la oxidación, pero esto se da en etapas. Desde las fuentes energéticas que vendrían proteínas, ¿no?, los carbohidratos y lípidos, ellos deben todavía descomponerse en sus unidades estructurales, ¿no?, aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y glicerol, en los tres casos. ¿Esto cómo se llama? Tiene su nombre. Digestión. ¿Dónde se realiza? Tubo digestivo. Ahí no hay liberación de energía, al contrario, se consume, ¿no?, para la digestión y todo lo demás. Luego que se tienen las estructuras, las estructuras que forman las proteínas, polisacáridos, etcétera, ellos sí ya empiezan siguen siendo metabolizados para más o menos dar lugar a un mediador común, que es la acetilcolina. Claro, en el caso de los monosacáridos o carbohidratos está el ácido pirúvico como intermediario, pero al final lo que necesitamos es acetilcolina. Sería la etapa 2 del catabolismo. ¿Dónde se realiza esto? ¿Dónde? Citosol. Esto se realiza en citosol. Tenemos la acetilcolina y entonces entramos a la tercera etapa, donde está el ciclo de Krebs, la cadena de transportadores de electrones y todo lo demás, y también el oxígeno. Entonces, en estas fases no hay intervención del oxígeno. Aquí ya viene el oxígeno. Entonces, buena cuenta, es en la tercera parte donde se van a oxidar todos estos elementos para dar finalmente la energía para la síntesis de ATP. Es la tercera etapa. ¿Dónde se da esto? Mitocondria, ¿no? Entonces tiene un ordenamiento y estas fases de catabolismo tienen un lugar específico donde se realizan. El anabolismo es más bien inverso. A partir del ciclo de Krebs, que vendría a ser el origen, entonces se va más bien en la síntesis de proteínas, polisacáridos, lípidos, etcétera, para efectos de que se pueda cumplir con la función celular y estructuración celular, ¿no? Se necesita proteínas, polisacáridos, lípidos, proteínas y lípidos sobre todo, acordémonos, forman la estructura de las células. Entonces se necesita se necesita la síntesis de ellos, ¿no? Entonces esto ya es anabolismo, ¿no? Todo parte, o mejor dicho, está en relación al ciclo de Krebs. Solamente el ciclo de Krebs interviene en el catabolismo para la producción de energía, pero el ciclo de Krebs también participa en las rutas anabólicas. Y eso se llama que el ciclo de Krebs tiene una ruta anfibólica. Sirve tanto para el catabolismo como el anabolismo. Bueno, acá están las dos rutas, ¿no? Ahora bien, entonces estamos acá. Aminoácidos, glúcidos, grasas, etcétera. Tenemos la desaminación, la glucólisis, la oxidación. Tenemos ácido pirúvico, acetilcolina, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Esto es lo que tenemos aquí en buena cuenta. Las grasas tienen que descomponerse a ácidos grasos. Son los que van a ingresar al ciclo de Krebs y por beta-oxidación van a dar acetilcoenzima A y NADH, y esto entra al ciclo de Krebs.
Los glúcidos a través del ácido pirúvico y también acetilcolina y las proteínas aminoácidos. Pero para eso las proteínas, hay un paso previo acá. ¿Cuál es? La desaminación. Ahora, no todos los aminoácidos entran a desaminación, solo algunos. Ejemplo, la alanina. Entonces hay un conjunto de aminoácidos que tienen que convertirse a alanina, y eso significa transaminación. Y entonces, una vez que se tiene la transaminación, ya se tiene la alanina, hay otro más. ¿Cuál es? La alanina y el aspartato. Son 3 aminoácidos que entran al ciclo de Krebs. 3. Y entonces significa que todos los otros aminoácidos tienen que convertirse a uno de ellos, y para poder ingresar al ciclo de Krebs y ya hacer la ruta, ¿no? Entonces, por eso se necesita la transaminación y luego la desaminación. Entonces, todos ellos entran al ciclo de Krebs para dar lugar ya a lo que conocemos, ¿no? NADH, FADH y, bueno, y algunas moléculas de ATP para que lleguen finalmente a la cadena respiratoria. Muy bien. Ya, toda esa es la maquinaria que produce energía. Ahora tenemos que ver cómo se utiliza esa energía. Y eso se llama gasto energético. Claro, es lo que necesitamos, es lo que gastamos de energía en nuestros procesos. Ahora bien, ese gasto energético debe estar en equilibrio con el consumo de energía. Vale decir, con los alimentos que consumimos, porque ellos nos proporcionan, de ellos vamos a tener energía. Entonces debe haber un balance entre lo que consumimos como energía, alimentos, y las necesidades energéticas que tenemos. Entonces nos vamos a las necesidades energéticas, ¿no? que se menciona como gasto energético, que no es sino la cantidad de energía en el organismo que se utiliza para todas las reacciones y funciones y actividades de las células, ¿no? Esto es mantenimiento de la temperatura corporal, conducción de impulsos nerviosos, reparación, formación de tejidos, trabajo mecánico del músculo, etc., ¿no? Hasta digestión y todo lo demás. Ahora, ¿dónde se produce esta energía? Claro, ya más o menos hemos señalado, ¿no? Energía suministrada por los alimentos, ¿no? Entonces, consideramos los alimentos, entonces rápidamente un recuerdo también de que los alimentos proveen energía, y más o menos hay, digamos, hay un conocimiento de que, por ejemplo, 1 gramo de grasa nos da 9 calorías, 1 gramo de proteína, 4 kilocalorías, 1 gramo de carbohidratos, 4 kilocalorías también, 1 gramo de fibra, más o menos 2 kilocalorías. Claro que la fibra no la utilizamos como fuente energética, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto, utilizamos como unidad las calorías, pero indistintamente utilizamos tanto la kilocaloría como la caloría, como si fueran sinónimos. Pero, digamos, no es eso, ¿no? 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías, cierto, pero muchas veces decimos 1 gramo de grasa produce 9 calorías. Nos estamos olvidando de la unidad, ¿no? Pero bueno, ya nos entendemos, dicen, ¿no? Pero sin embargo, hay otras formas en las cuales se están utilizando, y actualmente es el joules el que se utiliza como parámetro. Y 1 kilocaloría es igual a 4,184 kilojoules, ¿no? Kilojoules. No es común que lo utilicemos nosotros, pero sí, ya es con lo que se está definiendo las calorías, ¿no? Muy bien. Ahora, aparte de eso, el gasto calórico o gasto energético, o sea, la cantidad de energía que necesitamos, tiene 3 aspectos a considerar. El gasto energético basal, el gasto energético por actividad física y el gasto energético o el efecto térmico de los alimentos. Son 3 aspectos del gasto energético a tomar en cuenta. El metabolismo basal, que así también le llamamos, ¿no? La actividad física y la actividad térmica de los alimentos. Todo eso hace el gasto total de energía. Y está dividido, ¿no? Si tomamos en cuenta una persona en reposo, ¿no? Entonces la distribución de este gasto energético está en un 60-75% para el metabolismo basal.
eh, para, para la actividad física entre un 15 a 30% y para el efecto térmico de los alimentos 10%. Estamos hablando de una persona en reposo que ya tomó sus alimentos hace una hora aproximadamente, ¿no? Estamos en esas condiciones. Entonces, este gasto energético considera el metabolismo basal, la actividad física y el efecto termogénico de los alimentos. Ahora, tenemos que considerar, en cuanto al efecto térmico de los alimentos, el efecto termogénico postprandial, ¿no? Y la actividad dinámica específica, que lo vamos a revisar. Ahora bien, el que va a variar tremendamente es la actividad física, ¿no? Que puede variar con una actividad física ligera en proporción al 15% de todo el gasto energético, o puede llegar hasta el 50%. Dependerá de la actividad física, tipo de actividad, la duración, la intensidad, la eficacia, la masa muscular que tenga la persona y peso. Entonces, este es el que varía más, ¿no? Ahora bien, otro aspecto a considerar. Si nosotros adquirimos energía bruta, así en cantidad, con todos los alimentos, ¿no? Es digerido, todo eso, finalmente, como hay digestión de los alimentos, estamos en cierta manera señalando energía digerida. Eso ingresa a la célula y es la energía disponible, metabolizable. Pero ¿qué sucede? Que para mantener el calor, ¿no? El calor en el organismo se utiliza 50% de esa energía y un 6 a 10% para la energía dependiente o la metabolización de la digestión y todo eso, lo que es la termogénesis inducida por los alimentos. Conclusión, solo queda 40% para el metabolismo basal, la actividad física, reparación, almacenamiento, crecimiento y todo lo demás. Mire, del 100% solo utilizamos realmente el 40%. Nuestra maquinaria energética metabólica es ineficiente. Gastamos mucho, ¿no? Para poder, digamos, tener la energía necesaria, porque mucha de esta energía la perdemos. Bueno, acá hay una distribución, ¿no? De la energía consumida en un estado de reposo por diferentes tejidos o órganos, ¿no? Casi son constantes, con excepción del músculo esquelético, que va a depender de la actividad que realice. Pero el corazón, bueno, sí también varía, ¿no? Si es que hay mayor actividad o no. El cerebro casi es constante, ¿no? Y el hígado miren, puede dar lugar a un consumo de gasto energético del 21%. ¿Por qué el abdomen es caliente? Por el hígado. Es una maquinita allí que está funcionando, una maquinita termogénica, ¿no? Y es el que produce el calor y por eso el abdomen es caliente. Y mire, solo queda un 16% para lo que podamos hacer, ¿no? Es muy poco lo que queda de energía. Ahora bien, algunas precisiones. Hablamos de metabolismo basal, ¿no? Que es la actividad metabólica que mantiene la vida para las funciones vitales, anabolismo, catabolismo, como quieran. Pero hay una tasa metabólica basal. ¿Y qué significa la tasa metabólica basal? Es la cantidad de energía que utilizamos por unidad de tiempo. Claro, nosotros necesitamos, digamos, como energía, y lo definimos como metabolismo basal, una cantidad, qué sé yo, 1500 kilocalorías, ¿no es cierto? Eso lo definimos. Pero cada uno de nosotros tiene una diferente capacidad para consumir ello, y esa es la tasa metabólica. No es sinónimo de metabolismo basal. ¿Listo? Y claro, también se puede calcular la tasa metabólica en reposo, lo que implica que también podemos calcular la tasa metabólica en actividad, ¿no? Pero acá solamente nos mencionan el reposo. Como mencionamos, la termogénesis es, digamos, para mantener la temperatura se requiere energía, ¿no? Ahora bien, esta energía está asociada al hidrólisis del ATP. Y como mencionamos, cuando se obtiene, cuando el ATP produce una reacción, una gran cantidad de su energía se va como calor, ¿no?
Ahora bien, hay una termogénesis obligatoria para las reacciones del metabolismo basal y también para el efecto termogénico de la dieta. Hay una termogénesis facultativa asociada a la actividad física. Por eso que cuando hacemos actividad física aumenta la temperatura. Y también está la termogénesis adaptativa. Claro, inducida por la dieta, por una sobrealimentación, por ejemplo, pero también termorreguladora que está inducida, por ejemplo, por el frío. ¿No? Esto ya es, digamos, es una termogénesis adaptativa. No es tan estable. Bien. Nos vamos al metabolismo basal. ¿Podemos calcular el metabolismo basal de cada uno? Sí, bueno, acá nos dan algunas fórmulas. El peso de la persona multiplicado por 24 en caso de varones. Y el peso de las mujeres multiplicado por 23 en caso de las mujeres. Entonces, cada uno sabe su peso, ¿no es cierto? Ya puede estar ahí calculando su metabolismo basal. Ahora, pero sin embargo, lo que nos interesa es la tasa metabólica. ¿Cuánto van a consumir de energía? Y para eso hay varias fórmulas. Acá están las fórmulas. ¿No? Ya miren, ¿desde cuándo ya se hace esos cálculos? Desde 1918, ¿no? Con las ecuaciones originales de Harris y Benedict, ¿no? Por ejemplo, para los varones, la tasa metabólica basal es igual a 66.4730 más la suma de 13.7516 multiplicado por el peso, más 5.003 por la talla en centímetros, menos 6.7550 por la edad en años. Listo, apliquen su fórmula. Para las mujeres viene a ser lo mismo, solo que hay unas ligeras diferencias en las constantes, ¿no? Hay diferencias en las constantes. Listo, muy bien. Con esta ecuación ustedes ya pueden calcular la tasa metabólica basal. Listo. Hay unas versiones más simples de estas fórmulas, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Y más bien en 1990 se hizo una revisión, ¿no?, de estas ecuaciones, y estas son las últimas con las que se están trabajando. Entonces, como digo, todos saben su peso, su talla, sus años, entonces ya pueden sacar su tasa metabólica basal. Y de hecho eso vamos a hacer en una de las prácticas que vamos a hacer la siguiente semana. ¿Listo? Ya vayan haciendo sus cálculos. El efecto térmico de los alimentos es por la ingesta, ¿no?, conocida también como acción dinámica específica, termogénesis inducida por la dieta, ¿no? No es sino la cantidad de gasto energético por encima de la tasa metabólica, ¿no?, debido al costo de procesamiento de los alimentos para su uso y almacenamiento. Ese es el efecto térmico. Ahora, si es procesamiento de alimentos, entonces el efecto térmico de los alimentos es diferente. Por ejemplo, las grasas son las que menos tienen efecto térmico. ¿Quién diría, no, más gordito, más protección contra el frío? No, no es así. O sea, esa grasa no nos protege contra el frío. La grasa parda sí. Ese es diferente, pero nosotros no tenemos grasa parda, excepto cuando somos recién nacidos. Allí sí hay grasa parda, pero no. Una alimentación mixta aporta un 10%, hidratos de carbono también un 10%, y miren, las proteínas 20%. ¿Eso qué significa? Que se gasta energía más para procesar las proteínas. Es mucho más, ¿no? Y el efecto térmico de los alimentos tiene dos componentes. El obligatorio, relacionado con el costo metabólico del procesamiento del nutriente, y el componente facultativo. Esto más bien es debido a una sobrecarga que se le da, por ejemplo, y por actividad del sistema simpático. Por ejemplo, cuando uno come de más. No sé si les ha pasado. Comen de más, sobre todo en la noche, no pueden dormir, transpiran y todo lo demás. El sistema simpático está activo y está quemando energía. Y uno transpira, no puede dormir y todo lo demás. Es porque comió demasiado. Por eso se dice, no, para dormir hay que comer poco, casi nada, y se puede dormir bien. O se puede dormir mejor, ¿no? Entonces esto más bien es facultativo adaptativo. ¿Y adaptativo por qué? Porque es cierto, si comen de más, los primeros días sí van a tener esa incomodidad.
pero pasa unos días, 3 días, 4 días, una semana, ya no sienten nada. Y ahí es donde la persona aumenta de peso. Claro, por lo menos la primera noche muchos ya desisten, mejor yo ya no como, dicen, ¿no? Pero si continúa, si ya se adapta y va a seguir comiendo y el peso aumenta. ¿Qué factores se tienen, no, en el efecto térmico de los alimentos? La cantidad de comida, la proporción de proteínas, carbohidratos, lípidos de la dieta, inclusive el contenido de fibra, el momento en que se realiza la comida, el grado de estrés psicológico, la edad y otro consumo, por ejemplo, de café, tabaco, etc. Y miren acá, el porcentaje de tasa metabólica que aportan las proteínas en el efecto térmico. No, mejor dicho, el consumo. Las proteínas consumen mucho más, los carbohidratos menos y los lípidos menos. Está el componente obligatorio y el componente facultativo que mencionamos. La actividad física, ese es el otro componente. Rápidamente, depende del movimiento corporal. Corre por cuenta de músculo esquelético, ¿no? Y la actividad física puede ser aerobia, anaeróbica. Ahora bien, la actividad física, sí, es el segundo componente a determinar en el gasto energético basal. Toma en cuenta la siguiente clasificación. Tomando en cuenta el metabolismo basal, en buena cuenta el gasto energético basal. Muy sedentario, solo agrega un 5 a 10% del gasto basal. Sedentario, un 10 a 20%. Moderadamente activo, 20 a 40%. Activo, 40 a 60%. Muy activo, 60 hasta 80%. ¿Eso qué significa? Que lo puede duplicar el gasto energético basal. Hasta 80% nos ponen acá. Lo pueden. Entonces, ¿sí se puede calcular el gasto energético por actividad física? Sí. Dependerá de la actividad que estén realizando. Si yo les pido ahorita su gasto energético basal, me lo van a dar, porque tenemos las fórmulas. Yo les digo, súmenle la actividad física que en este momento están realizando. Y estarían en muy sedentario o sedentario. Ya, para que no queden mal, estarían en sedentarios. Entonces, le suman el 10 o 20% de la energía del gasto basal. Entonces ya vamos teniendo. ¿Qué nos estaría haciendo falta? Nos estaría haciendo falta el efecto térmico de los alimentos, pero lo podríamos calcular con esto. Ya, en buena cuenta, ustedes pueden calcular su gasto energético. Claro, ya pueden calcular, ¿no? Sí, porque tienen, digamos, los 3 criterios y la forma de obtener los cálculos, ¿no? Muy bien. Claro, el músculo es el que realiza el esfuerzo y todo lo demás, entonces debe haber una transferencia, ¿no? Ahora bien, el sustrato energético del músculo fundamentalmente son las grasas y los hidratos de carbono. En algunas ocasiones las proteínas actúan como sustrato, pero por todo lo que hemos mencionado, las proteínas casi no son utilizadas como fuente energética. No lo son, excepto en la gluconeogénesis. Pero la gluconeogénesis se va a dar y utilizando las proteínas, no tomando en cuenta las proteínas que consumimos, porque esas no se almacenan. El carbohidrato se almacena como glucógeno y luego va a ser utilizado como fuente energética. Las grasas se almacenan y luego es utilizado como fuente energética. Las proteínas se almacenan como fuente energética. No se almacenan. Y si el organismo se ve obligado a utilizar a las proteínas, es a costa de su estructura. Tiene que degradar estructuras. Digamos, en el músculo, todas las proteínas que forman el aparato contráctil. El colágeno lo va a sacrificar, ¿no? Y el colágeno también es estructura. Por eso que las proteínas, hablando en estricto, no son fuente energética. Y además porque también son costosas. Y al utilizarlos, se está utilizando la estructura del organismo.
Entonces, solo en casos muy extremos será utilizada las proteínas como fuentes energéticas, ¿no? ¿Qué pasó? Se cambió. Ya bien, entonces, estos sistemas energéticos, ¿no?, lo que van a hacer a nivel muscular, sintetizar ATP. ¿No? Son procesos exergónicos ciertamente, ¿no?, necesarios para la síntesis de ATP. Ahora bien, estos procesos podemos clasificarlos en varios, bueno, por lo menos por el momento en 3 tipos, ¿no? La síntesis de ATP a través de la fosfocreatina, eso es metabolismo anaeróbico aláctico. ¿Qué significa? Que acá se está sintetizando ATP a partir de la fosfocreatina sin necesidad de ácido láctico, no interviene. Luego está el proceso de glucólisis anaerobia también, que transporta transformación del glucógeno en lactato. Y el lactato sí va a dar lugar a la formación de ATP. Esa es la vía anaeróbica láctica. Entonces, el metabolismo anaerobio podemos dividir en 2, láctico y aláctico. Y luego viene la fosforilación oxidativa, que es aeróbico, no oxidativo. Bien, estas formas de obtener actúan de manera diferente. Y aquí tenemos, ¿no?, la contribución que hacen los sistemas energéticos, los 3 que hemos mencionado: el sistema fosfágeno, el sistema glicolítico anaerobio láctico y el sistema aerobio. Y la duración de tiempo en el cual proveen energía. Si nos vamos por el sistema de fosfágeno, que vendría a ser el sistema láctico, provee energía, y miren, en cantidad, es fuerte, ¿no?, hasta el 100% de energía, pero rápidamente agotable, segundos. La vía glicolítica anaerobia láctica es un poco más lenta, empieza y se mantiene más o menos, pero también no dura mucho, a más o menos 3 minutos. Es todo lo que puede proveer y se agota. Mientras que el sistema aeróbico más bien es lento en actuar, pero empieza a aumentar y prácticamente es indeterminado. Se mantiene en el tiempo. Ahora, cuando se utilizan estos sistemas, el primero en consumirse es el ATP, que estaba allí. ¿Quién repone el ATP? Inmediatamente la fosfocreatina. Y se consume la fosfocreatina. Se consume la fosfocreatina, allí más bien la vía glicolítica láctica es la que prevé la energía para la síntesis del ATP y también de la fosfocreatina. Hay que reponerlas, ¿no? Entonces, pero la vía glicolítica anaeróbica que estamos mencionando tiene un límite. Entonces, por un lado, el ácido láctico tiene que ser eliminado, y segundo, se tienen que seguir reponiendo el ATP, la fosfocreatina y todo. ¿Y quién lo va a hacer eso? La vía aeróbica. El sistema fosfágeno y la vía glicolítica anaerobia es como el sencillo. Necesitamos moneda inmediato, liquidez. Van ellos inmediatamente, pero es poco. Pero el fuerte, el capital, es el sistema aeróbico. Bueno, solamente para ubicarlos, ¿no?, como sistemas de producción de ATP. El anaeróbico van primero, el aláctico es primero con el ATP y la fosfocreatina, y luego el láctico. El aeróbico está el hidrato de carbono en parte de la vía anaerobia y aeróbicos. Y las grasas y las proteínas solo intervienen en la vía aeróbica, nada más. Entonces tenemos por un lado la vía de los fosfágenos, ¿no?, el ATP y la fosfocreatina. Esto nos sirve para ejercicios explosivos, pero muy breves, de elevada intensidad. La fosfocreatina permite la resíntesis de ATP. La fosfocreatina es 3 a 5 veces superior al ATP en energía y da lugar sobre todo a reserva de energía para las fibras musculares tipo 2. ¿Se acuerdan de las fibras musculares tipo 2? Ya, ¿en qué se caracterizan? Rápidas y fatigables. Y fatigables, se fatigan.
¿no? Y entonces, a ese tipo de fibras, ¿quién les provee energía? Sobre todo este sistema de fosfato. Tenemos los hidratos de carbonos, la glucosa, fructosa, ¿no? Que se obtiene energía por la vía aeróbica. Acá el hígado almacena 100 gramos de glucógeno y el músculo entre 350 a 400. Claro, el músculo es... La diferencia que el hígado lo puede proporcionar, lo ofrece, mientras que el músculo lo va a utilizar solo él, no lo libera. Ahora bien, claro, si en este caso necesitamos glucosa o glucosa en los tejidos, el principal transportador para captar glucosa en el tejido músculo esquelético es el GLUT4, ¿no? En presencia de insulina y todo lo demás. Esto para poderle prever las energías o fuentes energéticas al músculo. Y acá algunas consideraciones. Si el músculo tiene glucógeno, esto tiene que ser liberado a glucosa 6-fosfato y todo lo demás. Pero está controlado por las fosforilases, ¿no? Y la fosforilasa es controlada por la adrenalina, una de ellas. Entonces, una vez que la adrenalina se libera, ¿no? Entonces se activa la fosforilasa y el glucógeno es degradado por la vía, ¿cómo se llama esta vía? Glicolítica. Y tenemos la glucogenólisis. Ahora bien, en contraparte tenemos la gluconeogénesis y glucogénesis, ¿no? Ahora bien, el músculo hace el esfuerzo, el esfuerzo y todo lo demás. Si está por la vía anaeróbica, lo que tenemos es el ácido láctico. Eso es llevado al hígado y el ácido láctico en el hígado es utilizado para la gluconeogénesis. Ese ácido láctico y es devuelto como glucosa al músculo esquelético. Este es el famoso ciclo de Cori. Pero también que tenemos que el músculo esquelético puede utilizar aminoácidos, ¿no? Y al utilizar los aminoácidos, lo que se va a producir es la alanina. Y la alanina es llevado al hígado y mediante gluconeogénesis se sintetiza glucosa y se dispone al músculo. Y entonces acá tenemos el ciclo de la alanina. Acá la alanina en el hígado va a ser utilizado entonces como una fuente para la gluconeogénesis. Por eso le llama el ciclo de la alanina. ¿Qué enzima se requiere para que la alanina sea utilizada como en la gluconeogénesis? ¿Qué enzima? Y sí lo saben, ¿eh? Y por lo menos hay dos grupos que ya deben estar. La aminotransferasa. Esa enzima lo utiliza el hígado por eso. Y cuando queremos evaluar la función hepática, se mide la alanina, aminotransferasa. ¿Se dan cuenta? Sí, entonces tienen, claro, es una forma de medir la capacidad funcional hepática. Entonces, para síntesis de glucosa en la gluconeogénesis se necesita el glicerol, los aminoácidos y el ácido láctico. El glicerol, me entendía, no sé, como ácido graso y todo lo demás. La glutamina tiene un papel aquí. ¿Es un aminoácido no esencial? Sí, posee 2 átomos de nitrógeno, ¿no es cierto? Su síntesis ayuda a limpiar de amoníaco algunos tejidos. Y acordémonos que eso es llevado al riñón. Y ahí le hemos hablado como uno de los sistemas buffer, ¿no? Tiene grandes cantidades en el músculo. 60% del total de aminoácidos en el músculo es glutamina, ¿no? Ahora bien, se emplea en la síntesis proteica y de ahí que se utilice mucho como suplemento ergogénico y de reparación de las fibras musculares. Acá hay fisicoculturistas. ¿Utilizan la glutamina? Claro, es por eso que utilizan la glutamina, ¿no? Claro, el reparador que se llama, es ergogénico y también reparador de las fibras musculares. También tiene un efecto tampón.
¿no? Neutraliza el exceso de ácidos en el músculo, el ácido láctico, por ejemplo. Retira el amoníaco. El amoníaco es mortal para nosotros, mortal. ¿Pero por qué no nos hace daño? ¿Por qué? Porque el amoníaco no lo maneja, el organismo no lo maneja como amoníaco. ¿Cómo lo utiliza? ¿O cómo lo maneja? Urea. Por eso es el ciclo de la urea, ¿no? Para poder evitarse el problema del amoníaco, ¿no? Claro que en el riñón, ahí sí, pero acuérdense, el riñón está en la célula y luego lo convierte en amoníaco y se va, ¿no? Tanto la glutamina como la alanina transportan más de la mitad del nitrógeno del organismo. Previene la pérdida de masa muscular, sobre todo en reposo, y sobre todo cuando se realiza un trabajo aeróbico intenso. Y como hablamos en el riñón, la síntesis de amoníaco es un buffer urinario para neutralizar el pH sanguíneo o equilibrio. Bueno, acá está la glutamina, ¿no? Las funciones de la glutamina en el músculo como precursor de la síntesis de proteína, en el hígado utilizada en la gluconeogénesis y síntesis de glucógeno, en el riñón sustrato de producción del amonio. De ahí que es famosa la glutamina. Bueno, lo que hemos mencionado, la glucosa se utiliza de la forma anaerobia y aeróbica. ¿De dónde proviene la glucosa? Ya eso también lo conocemos, ¿no? La glucosa plasmática, el glucosa hepático muscular y de la gluconeogénesis. Los lípidos, sí, también ya lo que tenemos aquí. Aquí que tenemos el tejido adiposo, ¿cierto? Están los triglicéridos y acá el que va a degradar a los triglicéridos es la lipasa hormonosensible. ¿Por qué hormonosensible? Porque es afectada por las catecolaminas, la hormona del crecimiento y por la insulina. Las catecolaminas y el hormona del crecimiento activan a la lipasa hormonosensible. Si la lipasa hormonosensible se activa, entonces se degrada al triglicérido y se libera ácidos grasos. Y estos viajan por la sangre y va al músculo, fuente energética. La insulina más bien inhibe a la lipasa hormonosensible. Si la inhibe, no va a poder degradarse triglicéridos, pero más bien hay otra lipasa que está en el endotelio vascular, que degrada los ácidos grasos que vienen de las lipoproteínas que transportan las grasas. Alternativas: kilomicrones, LDL, HDL. Y estaría LDL, lipoproteína de muy alta densidad, HDL. Ya, ¿cuáles son aquellas que van a llevar la grasa al tejido adiposo? Para eso, la insulina inhibe a la lipasa hormonosensible, la inhibe, para que no degrade del tejido a los triglicéridos. Pero como está la otra lipasa, que no es hormonosensible, pero que está en el endotelio, la grasa que está viniendo en estos transportadores de grasa sí la va a degradar y por lo tanto pasa a tejidos grasos y se almacena. Ya, ¿quién provee una energía, mejor dicho, de grasa al tejido adiposo? HDL, LDL, los kilomicrones, ¿y cuál es? Hay uno más, el HDL, LDL, los de muy alta densidad, ¿cómo se abrevia? VHDL, ya. ¿Quiénes le transportan? Siempre hablamos, ¿no? Por lo menos de LDL y HDL, ¿no? Colesterol bueno, colesterol malo. El malo es el que hace de que se almacene la grasa. El bueno es el que la saca. ¿Cuál es el malo? ¿El LDL o el HDL? El LDL. ¿Por qué? Porque por la lipasa que está en el endotelio degrada el tejido graso y hace que se almacene. Y si es en exceso, lo puede almacenar
En el endotelio, sí. Y ahí tenemos la placa ateromas y todo lo demás, ¿no? Por lo demás que hemos mencionado, la beta-oxidación, la degradación de los ácidos grasos, ¿no? Y se da así en la célula. Como ácidos grasos ingresan a la célula, se convierten en acilglicerol, en combinación que la acetilcarnitina pasa a la cámara externa o interna de la mitocondria. Tenemos la coenzima A, la beta-oxidación, y tenemos acetilcoenzima A para el ciclo de Krebs. Esa es la beta-oxidación. Las proteínas, ¿no? Están en mucha cantidad, pueden utilizarse como sustrato energético mediante oxidación, ¿cierto? Utilizables, pero con lo que hemos mencionado. Miren, su aporte energético solo es 3 al 10% del total, casi nada, ¿no? Solo se va a utilizar para casos de ejercicios que superen los 60 minutos. Antes no. Mayor porcentaje se convierte en piruvato, acetilcoenzima A y intermediarios del ciclo de Krebs. Los más usados, la alanina, el aspartato, el glutamato, la valina, leucina y soloxina. Ellos son aminoácidos de cadenas ramificadas y por eso tienen más carbonos que se pueden utilizar, ¿no? Mayor oxidación, ¿no? Da lugar a niveles bajos de glucógeno y también baja temperatura. Muy bien, ya empezamos con el resumen. Si queremos hacer ejercicio intenso, ¿qué rutas metabólicas van a ser utilizadas? Intenso y rápido. Intenso y rápido. ¿Qué fuente energética? Tenemos ATP fosfocreatina, tenemos el ácido láctico y tenemos la vía aeróbica. Las dos primeras son anaeróbicas. ¿Pero cuál se utilizaría? La fosfocreatina, ¿no es cierto? ATP fosfocreatina. ¿Cuánto es el récord de velocidad, ¿no?, de tiempo en 100 metros planos? ¿Cuánto? ¿Minutos, segundos? Segundos. Esos atletas utilizan solo esa vía. La vía de la fosfocreatina. En todo caso, la vía anaeróbica aláctica. Ellos utilizan esa fuente energética. Explosivo. Por eso ellos utilizan fibras energéticas tipo 2. Fibras esqueléticas tipo 2. Entonces, si uno quiere tener un velocista, le hace el estudio genético para que tenga ese tipo de fibra, ¿no? Y eso lo hacen en otros lugares, ¿no? Acá no hacemos eso, porque no hay estudios y todo lo demás, ¿no? Pero si queremos un fondista, ¿cuánto es el récord de nuestras famosas fondistas últimamente? 10 kilómetros, ¿no? ¿Cuánto es el récord? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Cuánto es? Pasa de los 3 minutos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ellos utilizan la vía aeróbica. No necesitan fibra tipo 2, necesitan fibras tipo 1. Y esas fibras son resistentes a la fatiga y utilizan metabolismo aeróbico. Entonces, si queremos un fondista de resistencia, digamos, genéticamente debe tener estas características y lo elegimos, ¿cierto? Entonces, de esa manera se preparan a los atletas hoy en día. Vuelvo a repetir, acá más bien no hacemos eso, ¿no? Vemos un chiquillo corriendo, ya lo ponemos de velocista, y si le hacemos el estudio, de repente pues no tiene las fibras tipo 2, y por lo tanto no vamos a tener medallas de oro en velocidad, pero sí podemos, y de hecho tenemos medallas de oro en resistencia, porque genéticamente está determinado con fibras tipo 1. Y eso varía, alimentación, entrenamiento, sí, definitivamente varía, ¿no? Y eso entonces los entrenadores saben, mejor los entrenadores formales, ¿no?
porque también tenemos de los otros. Entonces, miren, en un ejercicio intenso hay aumento de liberación de adrenalina, noradrenalina y glucagón. ¿Qué se está favoreciendo? La liberación de glucosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque se activa la fosforilasa y eso hace que se active la glucogenólisis. El ejercicio moderado o prolongado, al inicio la principal fuente energética es el carbohidrato. Después de los 20 minutos, las grasas son las que van a proporcionar. Entonces, si ustedes quieren quemar grasa, ¿cuánto tiempo de ejercicio tienen que hacer? Sostenido. Pasados los 20 minutos. Eso significa por lo menos media hora o una hora de ejercicio sostenido. Porque si hacen ejercicio 10 minutos, 5 minutos, no van a quemar grasa. Ya, malas noticias. Ahora, cuanto más baja es la intensidad, mayor el protagonismo lo adquieren las grasas, porque son más lentas, ¿no? ¿Listo? Y para resumir, eso vendría a ser, ¿no? Los sistemas anaeróbicos proveen mucha potencia, ¿no? Pero poca capacidad. Los sistemas aeróbicos proveen poca potencia, pero tienen gran capacidad. Trabajamos en esos dos lados, ¿no? Y bueno, lo demás ya son... Ya, y esto más. El VO2 max, que es muy utilizado sobre todo en los deportistas y para ver la capacidad física. Si estamos hablando que para obtener energía se quema carbohidratos, todo eso, y ahí están los carbohidratos y todo lo que hemos hablado, ¿qué se necesita, por otro lado? Oxígeno, para quemarlo. Entonces, ¿la capacidad física se puede medir por la capacidad de consumo de oxígeno? Sí. Entonces, se mide el volumen de oxígeno que se consume. Y podemos consumir en el máximo de esfuerzo una gran cantidad de oxígeno, sí. Esa cantidad de oxígeno que podemos consumir en máximo esfuerzo es el VO2 max. No es más que el volumen máximo de oxígeno que puede procesar el organismo durante un ejercicio. Mientras el mayor sea el VO2 max, entonces tenemos mayor capacidad de esfuerzo, de ejercicio. Y de hecho se mide, ¿no? Y aquí nos dan, por ejemplo, en un ejercicio muy ligero, el VO2 max va a 50 a 60%. Una actividad ligera de 60 a 70, moderada de 70 a 80, un ejercicio duro 80 a 90% y máximo un 100 a 90 a 100% de VO2 max. Esa es otra forma de medir nuestra capacidad energética que tenemos, ¿no? Ahora, sí, podemos hacer la prueba y de hecho se mide VO2 max y si uno está por aquí, significa que su capacidad física es moderada. Claro, hay ejercicios y todo lo demás para que puedan incrementarlo, ¿no? Entrenamiento y todo eso. Y es lo que hacen, ¿no? los deportistas, aumentar su capacidad de VO2 max para que tengan mayor capacidad de rendimiento energético. Y es lo que se hace, ¿no? Los sedentarios estamos por acá, ¿no? Por aquí estamos, ¿no? Por eso que se utiliza este otro parámetro para ver la capacidad energética y la capacidad de producción energética o gasto energético finalmente. Listo. Aquí llegamos. Hasta aquí es todo. No sé si hay alguna pregunta. Listo, muy bien. Entonces ahora pasamos a los otros temas.